Entre los años de 1950 y 1960, España empieza a experimentar un éxodo rural masivo. Resulta que gran parte, o por no decir toda su población concentrada en el centro del país, especialmente en las zonas rurales, empieza a migrar hacia las grandes urbes que empezaban a dar un gran auge económico para ese entonces. Prometía mucho. Para entender un poco este fenómeno, debemos de trasladarnos hacia los años 40, cuando finaliza la guerra civil y España se encontraba obviamente en un régimen franquista, en una gran dictadura. Lamentablemente no se supo gestionar o administrar el campo, la parte agraria que tenía España para aquel entonces. Muchos del gabinete ministerial el cual presidía Francisco Franco no tenía las estrategias ni las herramientas. Esto hay que sumarle que España tras posguerra se encontraba en una gran crisis económica, de un gran aislamiento internacional, y podemos decir que también la situación era de hambruna. Sí, señora, aquí en España había hambruna tras posguerra civil. En los años 60 y 70, los llamados tecnócratas, quienes lideraron la modernización del país en pro del desarrollismo y la productividad, alimentando la superioridad moral y cultural de las nuevas sociedades urbanas, a encontrarse en el supuesto atraso del mundo rural y su consecuente menosprecio y acomplejamiento. Año de 1980, las grandes ciudades se encuentran saturadas y superpobladas. España se encuentra económicamente mucho mejor. Llega el milagro económico español. España entra a la Comunidad Europea exactamente en el año de 1986, pero la tierra se encuentra igual o en peores condiciones, totalmente abandonada. La migración se sigue aumentando. El daño al ecosistema, la falta de productividad de estas tierras, la falta de infraestructura, transporte, servicios básicos como la sanidad, la educación, no se encontraban por esos momentos aquí en estas zonas. Encontramos zonas totalmente abandonadas, deterioradas, y lo peor del caso es que las condiciones de vida cada vez más precarias. Es por esto y otras razones que decidimos ir a investigar un poco por nuestra propia cuenta este gran fenómeno, y así logramos llegar exactamente a Illán de Vacas. Es un municipio situado en la provincia de Toledo, concretamente a 43 kilómetros, a 23 de Talavera de la Reina y a 88 kilómetros de Madrid. Los orígenes de este municipio realmente no están perfectamente documentados ni contrastados, pero todo hace suponer que se remontan a la época musulmana antes de la conquista taifa de Alfonso VI. Realmente luego se explica en algunos documentos que hay evidencias de los cristianos mozárabes, pero la relevancia documental y donde sí está perfectamente contrastado es en el siglo XIII, donde sí existen documentos relativos a la zona. El auge de población de este municipio tuvo lugar en el siglo XIX, donde se llegó a alcanzar un pico de habitantes de hasta 248 habitantes según estadísticas nacionales. Realmente esta población que vivía aquí de la agricultura, como de la exportación de cereales, por ejemplo, de vinos y otros productos típicos de la zona y de la ganadería, empezó a tener lugar una despoblación masiva, hasta que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023, este municipio es el menos poblado de España, con solo 3 habitantes censados.
Este es el tramo ferroviario que unía los municipios de Torrijos y Talavera de la Reina. Entra en funcionamiento en 1876. A partir de entonces es cuando se crea la estación de tren que unía Illán de Vacas con Cebolla. En 1990 es cuando las instalaciones que había aquí en el propio municipio, en lo que quedó la antigua estación de tren, empezó a dejar de tener funcionamiento y ya comenzó a derruirse.